Continuamos en Ushuaia, seguimos disfrutando del fin del mundo. Hoy vamos a hacer uno de los trekkings que más ganas teníamos y es el del glaciar Vinciguerra y la laguna de los témpanos, que creo que se puede ver ahí en pantalla. Kilómetros pone. 6 kilómetros, lo que pasa es que es un poquito así. 3 horas y media calculado ahí. Nosotros lo haremos en 5. Solo de ida, 3 horas y media de ida, estimado 3 horas y media de bajada, suponemos. Así que unas 7 horitas, según datos oficiales, a ver en cuánto lo hacemos nosotros. Son ahora mismo las 11:30 de la mañana. Sí, ya sé que vamos tarde, como siempre. Pero a ver cuánto tardamos en completar este reto. Bueno, como estáis viendo, hoy también vamos a pasear con nuestro amigo Diego, que así también vamos acompañados, porque como sabéis nosotros somos muy inexpertos en estas cosas, pero bueno, es mejor siempre ir acompañado, ¿no? Vale, se lo pasa mejor. Aparte, él acaba de hacer el trekking. ¿Cuál fue el que hiciste? Laguna Cinco Hermanos, que también muy recomendado, estuvo muy bonita. ¿Y cuánto tardaste? Como 7 horas. 7 horas. Parecido a esta. Parecido, sí. Sí. Se estiman 7-8 horas, pero bueno, él dice que a lo mejor las 8 son conservadoras. También depende de lo que te pares a descansar o a tomar fotos. Sí, nosotros quedamos grabando esas cosas, igual demoramos un poquito más, lo cual yo también lo voy a agradecer. Sí. Y hace muy buena temperatura, la verdad es que veníamos súper abrigados. Yo me quité un par de capas, es total responsabilidad de Diego si tengo frío. Porque me dijo, ¡buah! Ayer la gente se estaba muriendo de calor, ojito, Así que me quité una de las capas que tenía arriba y una de las capas que tenía abajo. Así que veníamos para la guerra, veníamos esperando nieve. Sí que está nevada la cumbre, hace una semana o dos nevó, nos dijo una chica local el otro día. Pero ya hace bastantes días, así que no creo que encontremos por el camino. A lo mejor hay algo más de barrizal debido a que hubo nieve, pero bueno, se supone que tenemos como una horita por este sendero así muy tranquilo y muy plano, y después son unas 2 horas dentro de un bosque, por el medio del bosque, que eso sí que ya es en ascenso. Esa va a ser la parte más complicada, pero con la calma, no tenemos prisa, estamos bien provisionados de agua, comida, así que bueno, a disfrutar. Este tipo de musgo me encanta, es como súper clarito. Nosotros el concepto que tenemos de musgo de los árboles es como súper oscuro, muy así, muy de Galicia, ¿no? Pero este queda muy bonito y está por todos los árboles. Y es como casi como con fibras así más muy delicado, alargadas. parece fideíto de cabello de ángel, ¿sabes? Sí. Muy delicado, muy bonito. Esta zona de aquí, que está como mullidita la tierra, son las llamadas turberas, que no me acuerdo lo que eran. Son como los humedales de la zona, y entonces vamos así como acolchaditos. Las turberas son un tipo de ecosistema que se encuentra comúnmente en regiones frías y húmedas, como en Tierra del Fuego. Son humedales caracterizados por la acumulación de materia orgánica parcialmente descompuesta, conocida como turba, importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que contienen una variedad de especies de plantas y animales, algunas de ellas endémicas de la región. Además, las turberas tienen la capacidad de retener grandes cantidades de agua, lo que ayuda a regular los niveles de los ríos y lagos cercanos.
esperando a que me caiga, ¿verdad? Angie, te tenés que caer de una para la miniatura. Porque se haga viral. Claro, a ver, hay que trabajar. Espérate vos, haz algo por el equipo. Del aire no podemos vivir. Mira, dice que llevar reserva de 1 litro de agua solamente. Que hay presencia de agua cada 1 o 2 horas. Claro, porque es agua del glaciar, en realidad se puede beber. Se puede Y tomar. nosotros aquí con 3 litros cada uno. Oh, Diego tiene 3,5 litros en esa mochila. Yo llevo 3 aquí. Mamá. Y tú otros 3. Joder. Pero bueno, hay que ser prevenidos, no lo sabíamos. No, y además, no sé si recuerdan el vídeo de la fumaça, de a trilha da fumaça en Brasil. Ahí literalmente estábamos contando las últimas gotas de agua para la vuelta. Sí. Lo pasamos bastante mal. Y eso que llevamos 2 botellas de 1,5 litros, ¿no? Y fue poco. Pero bueno, Brasil hacía mucho más calor, ¿no? Acá no sé si hará un poco más de frío, va a invitar menos a beber. Y hay cursos de agua, aquí no hay. Claro, tengo ganas de probar esta agua de manantial. Sí, a mí yo no sé. Sí. No hay un cartel que me diga que la puedo beber. Yo que sé de cada. Como mucho te cagás, diarrea. ¿Ves? Ahí explica que las precipitaciones disminuyen del sur al norte de Tierra de Fuego y por eso hay ese contraste de paisaje que comentábamos el otro día. Sí, lo Que notamos. cambió radical el paisaje. Es porque aquí llueve mucho más por alrededor del canal de Beagle y que la zona verdosa de bosque llega hasta los 700 metros de altura. ¡Qué susto! Y que la zona de bosque llega hasta los 700 metros de altura. Y aquí está el calafate, el arbusto calafate, que yo me enteré hace poco que calafate se llama calafate porque es un arbusto que tiene frutas y se come. ¿Tú sabías eso, que el calafate era una fruta? No, para nada. Pequeño fruto de color azul violáceo, brillante, cuando está maduro. Aparece en febrero. Una leyenda dice que quien come calafate regresa por más. Hay que buscar ese calafate. Sí. Se está poniendo complicadito, ¿eh? Cambió de repente, ¿eh? Yo que venía jugueteando con la cámara, creo que voy a guardar todo y voy a rezar por tener aliento. Aún acabamos de empezar la subida, pero yo creo que tenemos como 2 horitas así, ¿eh? Que conste que se agradece mucho empezar así, ¿no? Porque hay una sombra espectacular en estos árboles. Sí. Muy lindo. No contaba con esto, contaba con glaciar, contaba con verde pero a lo lejos, pero estar aquí dentro está bueno. Muy bueno. Vamos allá. Vamos, empieza. Creo que de tanto reírme me hace falta un palo de esos, ¿eh? Es que Angie lleva días diciendo, ay, quiero un palo, que ahora empiezan los trekking, quiero un palo, que ayudan un montón. Yo todo escéptico. No sabía que ayudaban. Creo que sí ayudan. Bueno, un pequeño update. Creo que estamos ya por superar la parte de los árboles, la parte frondosa, que acabamos de ver un cartel que ponía que hacia la cumbre faltaban solamente 2,8 kilómetros, o sea que nos faltará poco, pero es mucha pendiente lo que hay aquí, ¿eh? O sea que entras rápidamente en calor. Ya estamos en camiseta, es una locura. Angie, Ushuaia, camiseta, ¿eh? ¿Quién lo hubiese pensado?
Así que los ánimos están bien, el paisaje es espectacular. La verdad es que rincón a rincón te sorprende, es impresionante. A ver, cansa, pero es llevadero. Tiene pendiente, pero está bien. Estamos yendo rápido. Estamos yendo tranquilos, grabando, parando de vez en cuando. Y cansa, pero bien. Se hace bien. Se hace bien. Así que vamos a continuar. Yo creo que falta poquito. Ah, y por cierto, para full disclosure, como se suele decir, y que entiendan el contexto completo, esto lo estamos haciendo un domingo. Y miren lo aplicaditos que somos, buenos estudiantes, que para dejar el vídeo subido y garantizando de que todo estaba bien, nos quedamos hasta súper tarde. Pero dejamos el vídeo bien subido y esperamos que en este momento lo estén disfrutando. Así que nos vemos pronto en comentarios. Déjenos un comentario siempre, que saben que con el algoritmo eso nos ayuda un montón. Me gusta, obvio, y suscríbanse, que si no están suscritos no sé qué están haciendo. Así que siempre ayuda a todo, ¿eh? Seguimos subiendo, pero ahora tenemos una nueva amiga. Right, yeah. And when they migrate, they are staying in the shallow water. Pues la nueva colega con la que está hablando Diego, una amiga nueva que nos hicimos en el camino, es Saori. Es una chica japonesa que también dejó el trabajo, dejó todo, estuvo planeando su viaje por Sudamérica, pero está haciendo de la otra vuelta. Está bajando la ruta 40 y como todo el mundo le aconsejaba venir a Ushuaia porque era imperdible, se vino desde Bariloche a Ushuaia. Pero bueno, estamos intercambiando historietas acá los cuatro y es la mejor parte del viaje. Creo que nos va a encantar la ruta 40 porque al ser tan icónica para los mochileros, motorhome, cualquier viajero que se precie, creo que vamos a encontrar un montón de gente nueva y conocer nuevos amigos. Segundo descanso. ¿Cómo se siente la gente por acá? Bien, bien. Ya sabíamos que iba a ser duro, entonces llevamos 1 hora y cuarto de subida así. Hicimos 1 hora en plano, 1 hora y cuarto así, así que debería de faltar otra horita. Sí, parecía que se estaba acabando antes cuando hablé, pero No, ¿qué va? hablé de Yo más. ya no te dije nada para no quitarte la ilusión, pero... Yo iba todo ilusionado, pero no. No importa, así que vamos a seguir, que total. Mira, encima tenemos más compañía ahora, seguimos haciendo amigos y el día que nos tocó es espectacular. Sí. Está muy buena. No sabe a río ni nada. 100% pura. Está muy buena. ¿De dónde estamos, Ángela? Mañana cagalera. ¿No te sabe a botella? Está buena, sí. Está muy buena. Me esperaba un sabor sabiendo y siendo consciente de que es natural y que no va a pasar nada, pero me esperaba un sabor más tierroso, ¿no? Y a mí me sabe súper pura. Déjennos en comentarios si esto es recomendable o no. A ver, filtrada no está, a lo mejor hay alguna pequeña bacteria natural que te hace ir al baño, pero yo creo que está muy limpia, es impresionante. A ver, está muy fría, las bacterias suelen estar en sitios con agua más caliente, estancadas, aquí está corriendo. Increíble, mirá lo que es esto. Tiene buen color. Impresionante. ¡Qué locura! ¿Qué estamos? En el Señor de los Anillos parece esto, ¿eh? Es una locura. Me acaban de confirmar mis amigos brasileños que esta parte es la más difícil. Ah, qué lindo. No estábamos cansados suficiente que ahora dice que viene lo más difícil. Justo iba a decir que ya salimos del bosque y está planito y mira lo que me dicen. Que viene la parte más difícil aún, pero vamos a ver. Nada, y además el otro update es que al salir del bosque yo ya noto frío. Porque el bosque abrigaba, acobijaba bastante. Sí. Ahora una chaqueta no viene mal. Me voy a poner Pues póntela, es que está de manga corta este porque chico. se viene el glaciar. Se viene el glaciar.
Dije o no dije que en la etapa argentina íbamos a hacer ejercicio, ¿eh? Mira dónde estamos, papá. Parece que estamos buscando el monte para tirar el anillo. ¡Qué locura! La última vez que hicimos tanto deporte fue a Trilha da Fumaça, me parece, ¿no? Que le dejamos por acá, o por acá, el video ahí, porque estuvo espectacular esa trilla ahí en Brasil, en la etapa final. Pero desde ahí es que no tuvimos tiempo de hacer ejercicio. Y esto nos está costando. No solo no tuvimos tiempo de hacer ejercicio, que eso es relativo, sino que hubo navidades de por medio. Claro, y comimos el triple. Descanso número 3. Creo que hay unanimidad con decir que esta es la pendiente más dura, ¿no? Sí. Muy dura, se te cargan los gemelos muchísimo. A ver, es cierto que nosotros no tenemos una condición física tampoco buena. Como decíamos antes, venimos de Navidades, Sí. pero se hace con la calma, si lo haces desde temprano, sin preocuparte porque Claro. caiga el sol, sobre todo, por ejemplo, en verano, que hay muchas más horas de luz, se hace perfectamente. Y me encanta que te vas encontrando a toda la gente que Sí. vaya bajando y te van dando ánimos. Sí, que la recompensa está arriba, que vale la pena. Está buenísimo, está como todo el mundo en comunidad acá animándote a llegar. Sí, es buenísimo. Está bueno. Pero sí, si podemos nosotros, puede cualquiera. Salgan una hora antes y descansan 4 veces más que nosotros. Pero por el resto vamos bien. Vamos que llegamos. Estamos a nada, pero ya se ve y es impresionante. Es una locura este lugar. Buah. Buah. Es que estamos muy al lado. Yo pensé que íbamos a estar súper lejos. No, no, Pero es que... qué paisaje, madre mía. Jesús. Y acabamos de sufrir muchísimo, pero ya te olvidas. Es impresionante. La verdad es que no sabía que íbamos a estar tan cerca. Y no llegamos todavía, pero es una locura. Les favorece un montón que las últimas 2 o 3 curvas cubren completamente el glaciar y no lo ves hasta llegar. No, ¿Viste? no ves nada hasta justo torcer ahí. Sí, Buah. eso le incrementa la epicidad. Es impresionante. La verdad es que Buah. es la primera vez que estamos en un glaciar. Sí. Y esperemos que vengan muchos más. Pero esto ya es empezar a lo grande. Muy épico. Epiquísimo. Buah, Qué bonito. Es súper elegante ese blanco puro. qué grandioso. Estamos en la laguna de los témpanos. Wow. Qué épico. Y aquí, en este privilegiado lugar, nos tomamos nuestro tiempo para almorzar mientras reflexionamos, admiramos y nos deleitamos con esta maravilla natural, que sin duda hace que el esfuerzo de su vida esté más que justificado y recompensado. A partir de hoy, guardaremos el glaciar Vinciguerra en nuestro recuerdo como el primer glaciar que tenemos la suerte de conocer en persona. Y qué mejor postal que esta para enmarcarla en nuestra memoria.
Bueno, ya nos estamos moviendo. Disfrutamos de unos, no sé, 45 minutos acá a pies de la laguna, que es una laguna color esmeralda. Sí, es una locura. Es súper bonito el paisaje. Y se agradece llegar a un punto así y comer tranquilos, disfrutando. Bueno, Es un premio tremendo después de las horas de caminata. nos estamos acercando ahora un poquito más al glaciar. Aún hay un trechito más y hay unas cuevas que queremos conocer antes de emprender la vuelta. Miren lo que es este paisaje cada vez que nos acercamos al glaciar. Es impresionante. Ange, ¿no te recuerda a las películas esto? Sí, Es muy de película. es una locura. Qué pared blanca. Buah, ahora sí que estamos, no sé, a 20 metros del inicio del hielo. Y es una película. Sí. Estamos acá ya prácticamente tocando el glaciar, nos falta un trecho, pero nos acabamos de cruzar con unos chicos que nos dijeron que si bien se ve cerca, nos queda como una hora hasta las cuevas, que las cuevas son, no sé si llegan a ver, ahí donde está la gente, y parece que estamos acá ya en el glaciar, pero no, una hora me dijo. Empezamos a tocar todo hielo. Donde se ve agua realmente hay hielo por abajo y unas gotitas por arriba nada más. ¡Qué espectáculo! Vamos chicos, que se nos va la luz. Vamos. Bueno, fue muy difícil llegar hasta acá, hasta la cumbre, pero lo hicimos. Ange sufrió un poquito, yo también. La verdad es que fue muy difícil, pero valió la pena, ¿verdad? Sí, y aquí nos encontramos con 3 amigos polacos que ya son más expertos en la nieve y en el hielo y esas cosas y nos dijeron por dónde ir. Pero está complicadito y ahora la bajada me da mucho miedo. Yo no sé cómo vamos a salir de aquí. A modo tobogán. Yo salgo en helicóptero de aquí. El tema es que hay una parte, hay una cueva en la que, bueno, es muy peligroso acercarte porque hay como un tobogán interno que te lleva, bueno, decirle chao. Y hay otra que es más, digamos, llevable, que es donde me voy a acercar ahora. Los chicos ya estuvieron en las dos, bueno, Diego también se animó y se asomó a la otra, a ver si le podemos robar una tomita. Yo en la arriesgada no me voy a meter. Pero lo que es tocar el glaciar, ya estamos literalmente encima del glaciar, esto es increíble. Te lavaste la cara, boludo, también. Wow. Está muy buena, ¿eh? Llegamos a la cueva, a la famosa cueva con Diego. Aquí, esto en teoría estamos parados, Diego, solamente en hielo, ¿no? Estamos en un glaciar, este hace el glaciar. Esto es una locura. Bueno, las vistas ya nada más que decir, ¿no? Sigue la laguna ahí, color esmeralda. Tenemos todo el glaciar para nosotros y la cueva esta. Es peligroso, no está recomendado. Pero bueno, vamos a dar unos pasitos. Vamos a dar unos pasitos a ver qué pasa. Y el color es increíble. El color es único. El color es todo celeste, celeste puro.
Bueno, ya estuvimos disfrutando bastante de este regalo de la naturaleza, de este glaciar. Sí, Que encima pudimos venir y tocarlo. una locura. Es una locura, pudimos venir, tocarlo, beber agua. Nos fuimos hasta las cuevas, tiramos unas fotitos que quedan para el recuerdo ya. La verdad es que empieza... Impresionante. Es impresionante Ushuaia. Sí. Increíble. Este último tramo muy precavido, pero acá increíble todo. Vale la pena el esfuerzo, ¿no? Vale la pena. A ver ahora la bajada. Vamos a empezar ya a descender, que se está haciendo tarde y aún nos quedan un par de horitas o 3 para llegar hasta el coche. Así que vamos a darle. Vamos. A ver, por si en las tomas no se entiende, para que vean la magnitud de este lugar, todo esto que nos rodea es glaciar. Si bien se ve claro donde estuvimos antes en las cuevas, porque se ve blanquito, miren eso por ejemplo, ahí hay otra cueva muy peligrosa que por ahí no vinimos. Si ven está todo marrón, pero hacia abajo gotea y está blanco, es decir, se va cubriendo, bueno, con la erosión y con la tierra en general, se va cubriendo. Pero es que todo eso es hielo, o sea, toda esta capa está en retroceso, ¿no? Claro. Está en proceso Entonces de... va perdiendo Claro, más. o sea, fíjense, ¿eh? Es una locura. De todo este paisaje, mucha parte es hielo. Bueno, ya llegamos, son las 9 menos cuarto, se nos hizo de noche en el camino, menos mal que tenemos linternas y esas cosas. La verdad es que se hizo más largo de lo esperado, pero es verdad que a las 6 y cuarto estábamos en la laguna de los Témpanos, así que bajamos en 2 horas y media, lo cual fue mucho más rápido que la subida, que la hicimos en 3 y media. Yo estoy rotísima, no me voy a mover en 10 meses, yo creo, ¿eh? Sí, empezamos la etapa de trekking a lo grande, o sea, estamos reventados, creo que vamos a estar toda la semana en cama. Pero bueno, muy recomendable, la verdad, el glaciar Pinziguerra, nos encantó el trekking, es muy duro, o sea, para gente como nosotros que hacen mínimo deporte, es duro, sobre todo la parte desde la laguna hasta el glaciar, esa fue la peor. En general lo disfrutamos un montón, nos reímos, vimos, o sea, tuvimos un día inmerso en la naturaleza y bueno, ver un glaciar, o sea, Ushuaia es glaciares, ¿no? Es el primero que vemos en nuestra vida, por lo menos en nuestro caso, Angie y yo, y bueno, fue increíble estar ahí y tomar el almuerzo ahí a pie de laguna, espectacular, la verdad es que lo pasamos súper bien. Diego, ¿qué tal te pareció a vos? El día muy largo, pero increíble ver la laguna turquesa, muy increíble, ese glaciar enorme y pues compartir con mis amigos aquí una experiencia muy bonita, un día que siempre voy a recordar. Muchísimas gracias. Diego ahora ya se tiene que ir, vino solo unos pocos días, por lo menos se lleva de premio, al menos a cambio, Sí, un glaciar, buah, y hizo unas cuantas cosas más que todavía nosotros no hicimos, así que nada, lo pasamos de 10, muchísimas gracias por venir y nos veremos, está clarísimo, en otro punto del globo. No sabemos dónde, pero nos vamos a volver a ver seguro. Sin duda. Así que nada, si te ha gustado el vídeo de hoy, déjate un like, déjanos un comentario con qué te ha parecido y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho, que nos ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.